Julián Schwilerman es profesor universitario, analista político internacional y especializado en los asuntos de Medio Oriente, y por eso lo convocamos. Julián, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, aquí en orden, Carlos. Bueno, gracias por atendernos. Al Julián, contrario. hay evidentemente una gran preocupación a nivel mundial por lo que está pasando en la Franja de Gaza, por las versiones de lo que ocurre entre Israel y el grupo Hamas, que es en definitiva quien está a cargo, quien está gobernando. Y bueno, y ahora hay algunas noticias que dicen que no dejan ingresar algún tipo de alimentos o de ayuda. ¿Por qué no nos contás dónde estamos parados hoy en este tema? Sí, cómo no. Bueno, primero quisiera presentar un poco de background a esta situación Sí, para comprender el asunto. perfecto. La Franja de Gaza está siendo gobernada de manera autónoma por un gobierno palestino desde el año 2005. Mm. Inicialmente por la autoridad palestina, que es con quien Israel acordó lo que se llamó los acuerdos de Oslo, que digamos era un macro para llegar a un acuerdo de paz que no se llegó. Y desde el 2007 Hamas ganó elecciones libres que se hicieron ahí, pero después hizo una especie de autogolpe donde purgó a las fuerzas de la autoridad palestina de toda Gaza. Y desde entonces gobierna. Fue ahí cuando Israel designó a Gaza como una entidad hostil y aplicó el bloqueo marítimo, aéreo y terrestre, Sí. porque estaba siendo controlada por una agrupación yihadista que públicamente ha declarado quiere destruir a Israel. Que es de hecho Tremendo. continuamente. ¿Cómo? Tremendo eso, soñar con destruir a un Estado, Sí, es de es locos. una locura. Sí. Pero lo tienen incluso escrito en lo que se llama la Carta de Alá, como ellos llaman a su documento fundacional de 1988, donde pide abiertamente por escrito, por la destrucción no solo de Israel, sino que dice de los judíos donde sea que estén, así literal. De manera que es mucho más amplio el odio que tiene por Israel el grupo Hamas. Bueno, el hecho que desde entonces Hamas ha hecho guerras contra Israel con misiles, ha hecho ataques suicidas en las calles de Israel, en pizzerías, en ómnibus, etc. Y finalmente eclosiona con este mega atroz ataque del 7 de octubre del 2023, cuando incursiona en Israel, masacra a 1.200 personas, secuestra más de 250 y comete lo que es el peor atentado terrorista en la historia del Estado de Israel y la peor masacre de judíos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. De manera, Aparte mucha gente joven que estaba en una fiesta o en algo que significaba algo por la paz, ¿no? así es, estaban haciendo un festival por la paz Exacto. y justamente ellos los atacaron también. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Acá es donde se da la invasión israelí de Gaza, en esta coyuntura. Se habían retirado para facilitar un autogobierno palestino. Desde entonces esa entidad pasó a estar controlada, ese territorio, perdón, por una entidad hostil que es Mm. gobernada por Hamas, que inició no menos de 5 guerras contra Israel y que hace atentados suicidas todo el tiempo, y finalmente este brutal ataque. Ahora, lo que Israel está haciendo desde entonces en materia humanitaria es algo que cabe hacerse una pregunta, ¿no? Y es, ¿por qué Israel debería proveer ayuda humanitaria a la población de una entidad hostil, una población que votó libremente a favor de Hamas cuando tuvieron la ocasión? A pesar de lo cual, la respuesta de Israel es: no importa, nuestra guerra no es con el pueblo palestino, Claro. es con el liderazgo palestino. Y entonces lo que hace es facilitar el ingreso de ayuda humanitaria, y desde que empezó esta guerra, según cifras que ha dado Israel, hubo más de 92.000 camiones con ayuda humanitaria que ingresaron, toneladas de alimentos que cubren las raciones alimentarias de la población civil. Reitero, según información oficial de Israel. Ahora, lo que está ocurriendo es que en buena medida Hamas roba gran parte de hecho, de esta ayuda humanitaria. Ingresan los camiones y son atacados y son saqueados. Hamas se queda con buena parte del alimento para su tropa, parte lo revende al mercado de Azotí a precios exorbitantes para financiar también su guerra. Entonces, en esta coyuntura lo que Israel hizo fue
una decisión de detener ese ingreso hasta que se monte un mecanismo eficiente de distribución de comida. Bueno, esto es lo que hicieron, duró poco, porque la verdad es que jamás, ese es un dato que la prensa argentina no lo está comentando mucho, pero la prensa internacional sí, jamás disparó contra los propios gazatíes que fueron a buscar alimentos a este nuevo centro de distribución. Terrible, tremendo. Sí. Hay videos, el ejército israelí publicó los videos, donde se los ve ejecutando gente, porque no quieren que se monte un sistema alternativo de distribución de comida que los excluya a ellos. Claro. Entonces, bueno, finalmente hoy, por lo que se leí hoy en la prensa, lo cerraron igualmente esto, porque hay toda una situación de caos, donde mucha gente desesperada de hambre va a como que se abalanzan en los centros, jamás que está tratando de sabotear todo el emprendimiento, soldados israelíes que por momentos se ven sobrepasados y disparan al aire, según dicen, pero bueno, hay gente que también ha resultado muerta, no queda claro si Israel asegura que no son ellos, jamás dice lo mismo, pero bueno, hay evidencia que dice lo contrario. Así que esta es la situación un poco caótica en el terreno, donde Israel tomó el compromiso, bajo la ley humanitaria internacional, de proveer de esta ayuda humanitaria, de permitir el ingreso por lo menos, si no es propia, pero jamás la está obstruyendo. Y acá la verdad es que hay una situación adicional que tiene que ver un poco con una cobertura de prensa que no siempre afinan alguna información. Sí. Mucho viene de agencias de noticias como IP, Reuters y otras, que están tomando la información de fuentes oficiales de Hamas. Cuando dicen, por ejemplo, el Ministerio de Salud de Gaza dice tal cosa, este está controlado por Hamas, con lo cual también hay un problema en cuanto a la credibilidad de la información que está emergiendo, ¿no? Desde ahí. Sí, ¿hola? Sí. Te perdimos por un segundo. No, decía que, bueno, que también hay un problema de credibilidad de la información que viene de Gaza, porque buena parte de ella emerge del propio grupo yihadista, que es el que, cuando a veces se dice las autoridades de salud desde Gaza informan tal cosa, bueno, las autoridades de salud son todos miembros de Hamas, es el gobierno de ahí. Entonces también esto crea un problema adicional de dimensionar lo que ocurre. Ahora, ¿cómo vi, Julián, cuando, por ejemplo, en Argentina tenemos una gran cantidad, inclusive legisladores, con la bandera de Palestina, cuando en realidad, corregime si me equivoco, pero creo que Palestina es víctima de Hamas, no son los palestinos todos. Exactamente. Lo que acá es una buena pregunta, porque crea mucha confusión. No solo legisladores, aparecen personas del movimiento gay en general, Sí, sí. que en Gaza los matarían a todos. De hecho, Además, matan a los homosexuales, sí. literalmente. Y sin embargo acá levantan la bandera palestina. Ellos dicen en teoría que están con el pueblo, pero es medio una falacia. La realidad es que hay mucho antiisraelismo mezclado ahí adentro, Claro. donde la causa palestina es usada como un vehículo de ataque contra Israel, no tanto por la cuestión palestina en sí. ¿Cómo sabemos esto? Simple. En la guerra civil en Siria, las autoridades de Bashar al-Assad, o sea, el gobierno sirio que ahora cayó, pero que hasta hace poco gobernaba, atacó el campo de refugiados más grande que había en Siria, en Yarmouk, y masacró a una enorme cantidad de palestinos. Ninguno de estos legisladores, ninguno de las feministas de Ni Una Menos, ninguno del movimiento de derechos humanos en Argentina, ni en ningún lado, ojo, esto mundial, salió en defensa de los palestinos matados por Siria. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la vara acá? ¿Por qué te importa solamente la situación de Gaza y no la de Siria? Y para el caso ocurrió décadas atrás, cuando en los años 90 Irak invadió Kuwait y luego fue depuesto Saddam Hussein a partir de este siglo. Lo que ocurrió fue que, como los palestinos habían sido protegidos del régimen de Saddam Hussein, literalmente una venganza contra ellos y mataron a muchísimos. Y esto es una noticia que poco se conoce. Inclusive Arabia Saudita y otros países del Golfo expulsaron a cientos de miles de trabajadores palestinos de sus países por puro castigo a la decisión que había tomado el liderazgo palestino, no estos trabajadores. Y la verdad que no hay banderitas ahí por Palestina en ningún momento, ¿no? Entonces, esto lleva a uno a concluir que en realidad están usando esa causa para atacar a Israel. Sí. Ahora, decime, Julián, ¿cómo juega Irán en todo esto?
Bueno, Irán es el gran causante de todo esto en un sentido, porque a pesar de que es un país chiita, enemistado con el mundo árabe sunita, financia a Hamas, que es sunita, y Hamas se deja financiar, porque tuvieron una alianza entre dos, digamos, intereses recalcitrantes fundamentalistas, que son el régimen ayatolá en Irán y el gobierno de Hamas en Gaza. Básicamente Irán desplegó una estrategia a lo largo de los últimos tiempos de crear grupos terroristas o milicias o gobiernos afines en partes del Medio Oriente. Y lo logró en Siria con el clan Assad, que es una minoría alawita que pertenece al chiismo, con milicias chiitas pro-iraníes en Irak, con los hutíes en Yemen, con el Hezbollah, por supuesto, en Líbano, y a quien también mandó a combatir en Siria, y en la Franja de Gaza con Hamas. Esto es una estrategia que buscó en un sentido dos cosas: rodear a Israel por un lado con un círculo de fuego y evitar la represalia directa, alegando que ellos no tienen nada que ver con estos grupos, claro. Y por otra parte desestabilizar al mundo árabe sunita, que post primaveras árabes del año 2011 la estabilidad árabe había quedado muy debilitada. Entonces fue un doble juego de Irán. Irán es a nivel pueblo es un pueblo espectacular, de hecho es un pueblo que quiere la libertad, es un pueblo pro-occidental inclusive, pero está sojuzgado por este régimen clerical hiperviolento, hiperretrógrada, y que de hecho es el principal sponsoreador de terrorismo a nivel regional e internacional, llegando a golpear en la Argentina misma en los años 90. De manera que, bueno, este es el gran tema, ¿no? Si Irán va a ser contenido o no en esta geopolítica regional. Ahora, decime, Julián, esta vinculación que hay, ya que estamos hablando de que Irán, coincido con vos, que es la gran preocupación, estos acuerdos que tiene con Bolivia, que es nuestro vecino con el que no nos llevamos del todo bien, tenemos triple frontera, tenemos un montón de lugares que son demasiado permeables en Argentina. ¿Cómo ves esto vos acá ya un poco desde el ombligo nuestro? Bueno, mira, el tema de Irán en América Latina y de Hezbollah en América Latina es un tema fuerte, ya lleva algunos, digamos, décadas de preocupación para muchas agencias internacionales, porque por un lado Irán empleó su legítima presencia diplomática en América Latina para promover sus intereses santos y no santos, digamos. Sí. Hay que recordar que el principal orquestador del atentado a la AMIA era el agregado de cultura de la embajada iraní, ¿no? Sí. O sea, que no se dedicaba a promover la cultura. Y por otro lado, a través de Hezbollah, que es una agrupación que incursionó en el continente, digamos, en todo el hemisferio occidental, pero centrado, ¿no?, en América Latina y Sudamérica fuertemente, en Ciudad del Este, en la triple frontera desde los años 80, y se fue expandiendo desde allí a Brasil, Argentina, Bolivia. De hecho, en todas las zonas portuarias libres, en Chile, en Venezuela, en Panamá y demás, tiene como presencia. Pero bueno, fue Venezuela, fue la Bolivia de Evo, la Venezuela de Chávez, la Cuba de los Castro, por supuesto, lugares donde fueron bien recibidos como parte de su visión antioccidental y antinorteamericana fuerte. Y en otros casos lograron meterse a contramano, como el caso de Argentina, salvo el temita del memorando, o Chile y, no sé, Brasil, otros lugares donde oficialmente no hay una política de apertura a estos grupos, pero lograron tener consolidación. Así que un poco va variando con el gobernante, ¿no? Porque en el caso de Argentina, cuando estaba Cristina Fernández de Kirchner, hubo un acercamiento en política exterior a Irán, terrible, que con Milei, por supuesto que no, todo lo contrario. Pues también va variando muchísimo en cada país en función de quién está gobernando en el momento. Ahora, otro tema más, porque hay un gran jugador que no sé si se está corriendo de la cancha o no, y me refiero a los Estados Unidos y digamos las distintas visiones que va teniendo Donald Trump respecto a su ayuda, participación o lo que fuera
Esto es un tema que vos cómo analizás. Bueno, la verdad es que Donald Trump vino recargado en este segundo mandato. Okay. Está, a mi modo de ver, tiene a veces un diagnóstico correcto de la situación, pero aplica remedios que terminan siendo más caros que la enfermedad en algunos casos. Eh, Me parece que el instinto político de Trump ve claramente que Irán, que Hezbollah, que Hamas son hostiles a los valores del mundo libre, del mundo Sí, occidental que nos concierne, y se ubica en el lugar adecuado. Pero después, cuando aplica las herramientas, a veces deja confundidos a los observadores, porque por ejemplo empezó con una retórica muy fuerte contra Hamas de que si no liberaba a los rehenes inmediatamente, dijo, el infierno se va a desatar, sí, literalmente dijo eso. sí. En relación a Irán dijo que bueno, que o abandonan el programa nuclear por medio de una negociación o se la bombardean por completo. Amenazó en su momento que si no se terminaba la guerra en Ucrania también iba a haber un caos. Bueno, toda esta retórica en algún momento tiene que empezar a materializarse, porque lo contrario va a quedar como un Claro. charlatán. Y si las potencias revanchistas, que son China, Rusia, Irán, Corea del Norte, lo perciben como un tipo que hace bluff y nada más, esto va a ser un peligro para el orden mundial. Así que bueno, habrá que ver. Yo creo que Trump inició unas negociaciones con Irán que a mi modo de ver están siendo un poco ingenuas, en la creencia de que Irán tiene una vocación genuina de negociar un pacto nuclear que la prive de la bomba nuclear, digamos. No creo que este sea el caso. Yo creo que Irán va a las negociaciones para camuflar el interés, simplemente para obtener la liberación de sanciones económicas y diplomáticas que le afectan a su economía gravemente. Pero ya lo dijo el propio líder Ali Khamenei, dijo que ellos nunca van a dejar de enriquecer uranio en Irán. Y esto es una línea roja total a esta altura, porque Irán está muy cerca ya de enriquecer a gradación militar, lo cual le daría la chance de obtener las bombas atómicas. Y el problema acá es, si yo te pregunto, Carlos, a vos, Sí. dando vuelta el rol, Dale. ¿vos dormís tranquilo si Francia o Estados Unidos tienen bombas nucleares, ponele? No, ¿Dormís? absolutamente no. No, 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 Francia, Estados Unidos, ¿no? Ah, no. bueno, me desarmaste la pregunta, pues el alegato era, yo sí, porque yo no creo que Francia y Estados Unidos vayan a usar bombas nucleares, pero si Irán o Ah, Pakistán o Corea del perdón. Norte, Perdón. No te escuché con la atención que debía. Tenés razón, ¿no? ¿viste? Yo pensé, como veníamos hablando de Irán, Ah, no sé ok, por ok. qué pensé si dormiría tranquilo si ellos ya lo tuvieran. Claro, eso voy. Claro, obviamente, no. Aquel tema es no la bomba nuclear en sí, sino quién la tiene. Y Claro, la pregunta es si se puede confiar en un régimen fundamentalista que ya hizo claro. atentados terroristas por todo el mundo en que tenga el momento nuclear. Pues por ahí va el tema. Yo creo que ahí Trump puede todavía sorprender para bien. Quizás está bien que él intente primero una negociación diplomática, me parece prudente en un sentido, pero como Irán ya viene negociando desde la época de Obama, este tipo de acuerdos, y no terminan nunca de llegarse a nada, Sí. desde la perspectiva de la seguridad occidental, digo, me parece que esta va a ser otro fracaso más. No, aparte yo creo que es el ABC de haber evitado las guerras cuando se pudo. En la medida en que alguien muestra que tiene armamento, el otro se cohíbe o lo respeta más, y es lo que en alguna medida, medio traído de los pelos a veces, pero nos va trayendo la paz, ¿no? Y sí, totalmente. Aparte, Turquía, Arabia Saudita y otros Ah, actores regionales van a crear su propia bomba también, si ven que Irán la tiene, con lo cual se va a desatar una carrera peligrosísima en una de las zonas más inestables del mundo. De modo que yo creo que Europa, Estados Unidos y otros actores internacionales serios tendrían que enfatizar en la línea roja de que Irán no puede obtener la bomba, y para no obtener la bomba no puede enriquecer uranio en su territorio. Lo que puede hacer, si es creíble el alegato de que tiene un programa nuclear civil, es importar uranio enriquecido, como hacen otros países que necesitan y no quieren montar todo el esquema de enriquecimiento en su costosísimo, ¿no? Además, en sus propios países. bueno, eso era un poco la idea que había, que tenían algunos de hacer desde Argentina, ¿no? Claro,
Claro, exactamente. Ahí venía. Pero hay que ver con cuidado, eso tendría que hacerse bajo supervisión estricta de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que casualmente la dirige un muy eficiente director argentino, Rafael Grossi. Así que bueno, habrá que ver cómo continuará esto. Julián, te agradezco muchísimo porque realmente, más allá de una nota periodística que te agradezco, ha sido una clase, ha sido muy didáctico esto para que tengamos presente bien cuál es la situación y generalmente o siempre el que la puede enseñar, digamos, a nivel pupitre es el que realmente conoce el tema. Así que te agradezco Bueno, muchísimo estos minutos. al contrario, Carlos, un gran placer. Igualmente. Bueno, hablamos con Julián Schwiegerman, quien es profesor universitario, creo que lo demostró, analista político y sobre todo en los asuntos de Medio Oriente.